estimado profesor José Antonio, autor del libro, estimados profesores de la facultad, alumnos, futuros compañeros muy pronto, bienvenidos a la Casa de los Farmacéuticos Granadinos, bienvenidos al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada. Son muchas ocasiones en las que nos sorprendemos pues, por todo lo que esconde nuestra ciudad y nuestra provincia. Por esta razón hay que agradecer, perdonad que... Por esta razón hay que agradecer a personas como José Antonio García que hagan trabajos de investigación que sacan a la luz historias como la de Pedro del Campo, que es el objeto de este libro, donde podemos apreciar con una rica trayectoria profesional, la nuestra, la de todos los que estamos aquí presentes, o casi todos, la farmacéutica, pero también vamos a encontrar grandes valores humanos que además van asociados pues también a nuestra profesión de una forma u otra, ¿no? Este libro, tal y como explica el profesor Guillermo Benítez, que me he enterado hace poco, me he enterado hace unos minutos, que porque acaba de ser papá no ha podido acompañarnos hoy aquí, saca del olvido y lo coloca en su lugar en la historia a alguien, pues a Pedro del Campo, a alguien que debió estar siempre como una referencia como farmacéutico y como botánico. De hecho, vamos a saber que fue el primer licenciado por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. José Antonio ha realizado un exhaustivo recorrido por la vida de Pedro del Campo y podemos ver la pasión con la que se entregó a su profesión farmacéutica y la amistad que mantuvo con los grandes botanistas de su tiempo, tanto nacionales como internacionales, y prueba de ello es la estrecha relación que mantuvo con Monboissier, un suizo, o con el austriaco Heinrich Moritz. Y el autor José Antonio define a Pedro del Campo como un distinguido farmacéutico, un ilustre descubridor de especies botánicas y un excelente difusor de la vegetación de la provincia de Granada. Habiendo leído el libro, con una descripción, la verdad, muy acertada. Además de esta labor botánica, Pedro del Campo desarrolló su actividad profesional como farmacéutico, trabajó en oficinas de farmacia y este trabajo tampoco pasó desapercibido y ahí se hizo más patente que nunca pues esa fracción de humanidad y ejerció la vocación de servicio y esa vocación de darse a los demás que tenemos todos y que nos congratula, ¿no?, de todos los que somos farmacéuticos, de poder expresarla siempre a los más necesitados. Lo hizo en concreto enfrentándose al cólera en Granada y en su ciudad natal, en Alhama. Algo que fue reconocido por la autoridad de aquel tiempo. Y la autoridad de aquel tiempo, ¿te puedo hacer un poco de spoiler? Hay un pasaje que me ha gustado especialmente y es que decía la autoridad de aquel tiempo, ¿no? Se publica en el boletín oficial de la provincia de Granada sobre su farmacia, la que tenía en ese momento, ¿no? Dice lo siguiente, leo literalmente: precioso medicamento para el consuelo y curación de la humanidad doliente, que en pequeñas dosis, sin sabor, olor ni mal gusto, cura radicalmente toda clase de infartos, dolores reumáticos crónicos, dolor de estómago con asedias, anascar, hinchazón en general, epilepsias y toda erupción cutánea, fiebre intermitente, disenterias, diarrea crónica, la ictericia y llagas inveteradas, toda clase de enfermedad sifilítica o mal veneno, catarro de la vejiga y retención de orina, con tal que no sea la causa alguna piedra. Es eficaz para la lombrices y el tenio, promueve la menstruación y favorece la expectoración en los catarros crónicos, descarta los humores generados en el estómago,
o intestino, precaviendo de males que son consiguientes por esta causa. Y es utilísimo en todas las demás enfermedades, excepto en aquellas que predominan la inflamación de lesiones orgánicas y de flujos de sangre activos. El método para administrar este medicamento se dará en donde se despende en esta ciudad, en las camiseras, botica de Don Pedro del Campo, a precio muy equitativo. Me parece que es muy significativo de la importancia que puede tener este hombre con su botica, como dice aquí, en una ciudad como Granada, para que saliera publicado en el boletín oficial de la provincia. Y a mí, yo creo que tal como estoy, me viene muy bien un remedio de estas características. Una figura de verdad que para mí es desconocida y agradezco mucho la oportunidad que nos das, ¿no? a través de la lectura de este libro, que además es muy ameno, ¿no? Y como presidente del Colegio de Farmacéuticos también recalcar que estuvo en el embrión que formó lo que esta institución es hoy día. Una institución con 120 años de historia, en el campo son miles de compañeros, que se mantiene y cuida el desarrollo correcto de la profesión, que cuida que la persona que te está, es la responsable de garantizar que la persona que te está atendiendo en un mostrador de farmacia, de botica, cumple con todos los requisitos necesarios y es capaz de desarrollar su labor asistencial de una forma correcta. Pues él estuvo en el embrión de la formación de esta casa, por tanto hay que agradecer y recordar y poner en la historia donde corresponde a una figura tan importante. Y por tanto, José Antonio, gracias, porque gracias a tu trabajo, gracias a tu investigación, gracias a tu esfuerzo, gracias a la materialización de este libro, pues ha llevado a cabo la oportunidad de darnos a conocer a muchos que no lo habíamos hecho. Por tanto, bienvenido a esta casa y muchas gracias y enhorabuena por la materialización de este libro. En segundo lugar toma la palabra don Manuel Sánchez Colo, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Hola, buenas tardes. En primer lugar, lo que quiero agradecerle al colegio, a la Casa de Todos los Farmacéuticos Granadinos, por el hecho de que me han abierto las puertas para poder presentar aquí el libro. El vínculo entre la facultad y el colegio es intenso, con lo cual nos sentimos muy bien acogidos. Muchísimas gracias por poder recibirnos aquí. Estudiantes, no todos los días tiene uno la suerte de presentar un libro que huele a tinta fresca, a historia viva y a botica antigua. Hoy nos reúne aquí en la Casa de Todos los Farmacéuticos Granadinos la figura de Pedro del Campo, primer licenciado en farmacia por nuestra facultad en el año 1850. Pedro, un alameño que se licenció cuando el conocimiento pesaba como un mortero y los laboratorios olían a verdad destilada. Veo a los estudiantes ahora y, haciendo un recorrido por el libro, aparece el plan de estudios que siguió don Pedro del Campo. Entonces, en el grado de bachiller en primero, o sea, como todos tenemos claro lo que ya cursamos en primero, ¿verdad? Pues en primero, don Pedro del Campo tuvo mineralogía y zoología de aplicación a la farmacia y su materia correspondiente. Ya está. En segundo, botánica de aplicación a la farmacia. Tercero, farmacia químico-inorgánica. En cuarto, farmacia químico-orgánica. Para poder ser licenciado. En quinto, tenía práctica de las operaciones farmacéuticas y principios de análisis químico. Y 2 años de práctica privada para poder ser farmacéutico. Don Pedro del Campo, parecido a lo que nosotros tenemos ahora. Don Pedro del Campo fue el primero en un arte que no solo cura, sino que también cuenta quiénes somos. Este primer licenciado fue un pionero, sin mato alguno, un botánico empedernido, un farmacéutico que siempre escribía farmacia con mayúsculas y que desde su botica, también fue como profesor dentro de la facultad, pero que desde su botica que también tuvo, dispensaba un poco de consuelo en cada frasco. Don Pedro del Campo, para poder
terminar, cuando inició su carrera, la comenzó con 4 estudiantes más. O sea que la facultad se inició solamente con 5 estudiantes. Y al leer el libro, lo contaba con José Antonio, ¿sabéis cuántos terminaron? 1. O sea, que cuando nos dicen la Facultad de Farmacia de Granada es que es difícil, es que ya veníamos con esto puesto, ¿no? O sea, empezaron 5 estudiantes, don Pedro del Campo, Miguel Moyano, Gregorio Lapresa, José Molinero y Bernardo Guilera. Y para poder tener el título era necesario defenderlo ante un tribunal. Por eso decía yo que él fue farmacéutico cuando el conocimiento pesaba como un mortero. De contar todo esto bien se ha encargado con la elegancia y el pulso de cronista enamorado de la historia farmacéutica nuestro querido José Antonio, compañero del Departamento de Tecnología Farmacéutica, de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. A él, como ya sabemos, no le tiembla la pluma en los ensayos. Lo suyo no es solo rigor académico, que lo tiene a raudales, sino también ese talento único que le permite ponerle alma a la historia y darle voz, ya tiene 7 o 8 libros escritos, darle voz a los que ya no pueden contarla. Este libro, cuando ustedes lo lean, percibirán que es una declaración de amor a la memoria farmacéutica, a esa farmacia que se hacía a mano, a golpe de cucharilla y sobre todo con mucho sentido común en el año 1850. Para mí, al leerlo, ha supuesto también un espejo, ya que nos devuelve el reflejo de lo que fuimos para entender mejor lo que somos. Aquí ahora voy a citar a nuestros predecesores en mi puesto en el que yo tengo ahora, que todo el mundo, cuando yo llegué, decía, es muy importante saber de dónde venimos, porque uno no puede ir muy lejos si no sabe de dónde viene. Y vaya que si venimos de lejos. De aquel siglo XIX, donde el frío calaba los huesos, las recetas se escribían con pluma, y Pedro del Campo seguramente me lo imagino cruzando las calles de Granada, buscando fórmulas, certezas, y seguramente, al igual que todos nosotros, al igual que todos vosotros que estáis ahí, su sueño. Hoy nos puede parecer muy lejano, posiblemente casi como una novela costumbrista, pero en realidad está aquí. Nosotros lo sentimos como profesores en cada aula, en cada laboratorio, en cada estudiante que decide dar su vida a esta profesión que es una extraña mezcla entre ciencia, vocación y servicio. Y qué bonito es. Qué bonito es cuando uno lee este libro y piensa que la historia no se encuentra en los papeles viejos, ni en las vitrinas polvorientas, ni en los albareros, seguramente completos de medicamentos, sino en las personas, hoy recogidas a través de la biografía de Pedro del Campo, que se atrevieron a soñar con una farmacia que fuera ciencia, vocación y a través de las palabras de José Antonio, pues también poesía. Porque ser farmacéutico, ya lo sabéis, tiene algo, y yo lo siento así, tiene algo de alquimista soñador. Ser farmacéutico tiene algo de poeta a las humanidades, de poeta enamorado. Tiene algo de sabio distraído, pero tiene mucho de luchador de guardia, con bata y sin capa. Ser farmacéutico es ser un luchador que batalla todos los días en la trinchera del medicamento. Así que, queridos amigos, queridos estudiantes, queridos compañeros, hoy levanto mi voz por Pedro del Campo, que abrió camino. Levanto mi voz por José Antonio, compañero que lo ha contado con alma, y por todos los que seguimos creyendo que la farmacia no es solo una profesión, sino que es una forma de entender este mundo. Por todos los que creemos que la farmacia es una manera elegante de cuidar sin hacer ruido. Cuando venía escuchaba una canción en el coche que decía que esta canción nos enseña a reírnos de lo serio y a tomarnos de forma seria lo que es imposible. Desde Pedro del Campo hasta ahora, para continuar construyendo farmacia, estaréis todos de acuerdo conmigo,
que nos sobran los motivos. Muchísimas gracias y enhorabuena por tanto. Muchas gracias, decano. Qué bonitas palabras. José Antonio, en este momento. Muchas gracias, presidente. Tengo que confesar en primer lugar que estoy nervioso. Estoy nervioso porque después de haber hablado el presidente del colegio y el decano de la facultad con esa prosa versificada que tiene, cuesta trabajo. Y el estilo, cuesta trabajo y las palabras que me han dirigido a mí. Pero también, sobre todo, estoy nervioso porque desde que el presidente y el decano decidieron presentar el libro en el colegio, vengo experimentando una serie de sensaciones difíciles de describir, que han ido incrementándose en intensidad conforme pasaban los días y que se van asociando como los componentes de una fórmula magistral, nueva, desconocida, de efectos imprevisibles. Verdadera emoción me ha producido entrar esta tarde en el colegio del que yo fui colegiado algo más de 20 años, para volver. Yo he estado ahí abajo en muchas ocasiones, en asambleas, en conferencias, en fiestas de la patrona, y no había estado nunca aquí arriba. Aquí arriba se ve el salón de actos de otra forma, pero produce emoción, ¿verdad? Gran satisfacción me produce encontrarme aquí, curiosamente, compañeros del colegio, que hace unos meses celebramos el 50 aniversario de haber abandonado el colegio y han tenido la delicadeza de venir y acompañarnos. Reconocimiento es de tener a los profesores de la facultad que nos acompañan, el departamento de botánica, con nuestro decano al frente, y muy particularmente tengo que expresar mi agradecimiento, aunque no está presente, a Guillermo Benítez, que se ha encargado de escribir el prólogo de la presentación del libro, pero sobre todo tengo que expresar mi agradecimiento por las sabias orientaciones que me dio durante el proceso de investigación y por los contactos que él me proporcionó. Él me puso en contacto con el herbario de la Universidad de Ginebra, en Suiza, y de allí sacamos información interesante. Realmente rejuvenece encontrarse a un público tan joven, los estudiantes actuales de la facultad, que libre y voluntariamente han decidido venir a participar en este año. Pues bien, a todas estas sensaciones de emoción, satisfacción, reconocimiento, rejuvenecimiento, hay que unir otro componente más a la fórmula magistral, y es la incertidumbre que produce un acto de presentación. Un acto de presentación de un libro es una etapa importante dentro del proceso. Hasta el día de hoy, el libro era mío. Lo había investigado yo, lo había escrito yo, lo había editado yo, las críticas se las había hecho yo, evidentemente todas eran favorables, pero a partir de hoy el libro deja de ser mío, el libro es del pueblo, y el pueblo no perdona. El pueblo a veces adopta comportamientos infantiles, la crueldad, los niños son crueles, y a veces el pueblo no perdona y hace una crítica dura del libro. Eso crea incertidumbre. Uno dice que agradece todas las críticas por ser diplomático, pero no deja de crear incertidumbre. Y por último hay que añadir a la fórmula magistral el último componente, el expediente de declaración obligatoria, que no es sino la responsabilidad de investigar, la responsabilidad de publicar. No se puede investigar de cualquier forma, no se puede publicar de cualquier forma. Yo he procurado seguir al máximo el rigor científico y me he comprometido con la veracidad, Todos los datos que yo proporciono de Pedro del Campo están documentados, siguiendo los criterios
del Código Deontológico de la Profesión, editado por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos en el 2018. Que, por cierto, señor presidente, desde la facultad llevamos algunos años intentando organizar una jornada de reflexión sobre deontología profesional. Claro, necesitamos, ¿no? Nosotros pensamos los estudiantes, pero necesitamos el concurso de la profesión. A ver si de una vez fuésemos capaces de organizar una jornada de ese tema tan complejo como es la deontología. Porque miren, en un acto de presentación, las editoriales le recomiendan al autor que hable del proceso de investigación, de la fuente de información que ha utilizado, cómo se ha documentado, del proceso de escritura, de publicación. ¿Para qué? Para enriquecer el libro, para embellecer el libro, darle importancia al libro y disparar la venta de ejemplares. Yo no me voy a fijar en ninguna de esas recomendaciones que hacen las editoriales, no me interesa. Yo me voy a centrar en el verdadero protagonista de este acto, que no es otro sino Pedro del Campo, en el auténtico atractivo de este acto, que no es otro sino el de Pedro del Campo, porque si no te atrae un personaje, difícilmente puedes investigar y escribir la biografía del personaje. Escribir una biografía es complejo. Dicen que es más fácil escribir poesía, el que sea capaz, ¿verdad? O escribir una novela, y hay asesinatos, amores no correspondidos, ¿verdad? Pero escribir una biografía es que te tienes que ceñir a los datos del personaje, no puedes inventar nada, y tiene que atraer. Todos sabíamos y sabemos que Pedro del Campo era el primer licenciado en farmacia de la Facultad de Farmacia de Granada, eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Pero a raíz de otra investigación tuve yo contacto con un periodista que curiosamente es de Alhama, del mismo pueblo donde Pedro del Campo, y a raíz de aquella investigación, que el otro tema eran los decanos de la Facultad de Farmacia, me preguntó, digo, pues sí, este es el primer licenciado y es de Alhama. Como él es de Alhama, se interesó por el tema y me preguntó algún dato que otro, ¿verdad? Y eso fue lo que a mí me hizo empezar a investigar un poquito, pero por satisfacer las necesidades del periodista, no por otro motivo. Pero me fue atrayendo la información que yo iba recogiendo. Y claro, como me gustaba aquella información, investigué un poquito más y empezó a atraerme. Y es lo que hizo que yo tomara la decisión de publicar este libro. Ese periodista que despertó en mí el interés por Pedro del Campo y que ha hecho posible que ahora tengamos este libro, se encuentra con nosotros y es don Antonio Arena, periodista de IDEA. Pues bien, ¿qué es lo que me atraía de Pedro del Campo? Pues como ya han adelantado el presidente y el decano, yo interpreto que Pedro del Campo fue un adelantado a su tiempo, fue un referente para la profesión farmacéutica, pero para hoy día. Curiosamente, parece mentira que desde hace 200 años, después siga siendo referente, o este señor era muy importante, o hemos avanzado muy poco, pero sigue siendo un referente. Un referente, el primer estudiante, pero es que el primer profesor que hubo en la facultad también es un referente, don Mariano del Amo, la fundó en 1850. Digo que es un referente actual todavía porque en la bibliografía de los artículos científicos de botánica, algunos de los que se publican, todavía aparecen referencias a don Mariano del Amo. Por lo tanto, un referente, el primer profesor, el primer alumno. Parece que esta facultad apuntaba manera desde el primer día. Y no es de extrañar entonces que en los últimos años nuestro decano, profesor Sánchez Polo, forme parte de ese selecto 2% de científicos más influyentes a nivel mundial, de acuerdo con el ranking de la Universidad de Stanford.
Pues bien, Pedro del Campo debió desde muy joven, 10, 12, 14 años, colocarse en alguna farmacia de Alhama y adquirir cierta experiencia en la preparación de medicamentos. Porque en el año 1825 no había facultad de farmacia en Granada, ni en Madrid, ni en Barcelona. Para poder ejercer había que ir a Madrid y examinarse en el Colegio de San Fernando. Y uno se examinaba, lo aprobaban y le daban autorización para abrir una farmacia. Él fue a Madrid en el año 1825, se examinó y dice el certificado que aprobó por práctica. Parece que la teoría no la tenía muy clara, ¿verdad? Pero práctica, como desde pequeño estaba trabajando en una farmacia, tenía bastante práctica. Lo autorizaron y abrió una farmacia en Granada, en la calle Camisera. La calle Camisera cambió de nombre, es la que hoy se conoce como calle Salamanca, que une Plaza de Rambla con Reyes Católicos. Esa zona, ese barrio, una serie de calles que hay por ahí que une Plaza de Rambla, el Zacatín, con Reyes Católicos, tenían nombre de los profesionales que trabajaban en esas calles. Y todavía quedan algunos nombres antiguos: la calle Monterero, la calle Librero, la calle Tundidores, etcétera, etcétera. Bueno, pues abrió su farmacia en la calle Salamanca, en la actual calle Salamanca, donde ejerció prácticamente toda la vida. Pero ya era un farmacéutico de prestigio, porque vean cómo nos han leído el presidente la información que se daba de un medicamento elaborado por él. Se llamaban específicos, porque tan específicos eran que la composición únicamente la conocía el farmacéutico. Nadie conocía la composición del medicamento. Él no ha leído la información que aparece en el boletín oficial de la provincia. Y yo de esa información voy a destacar la última frase, que dice: el método para administrar este medicamento se dará en donde se expende, en la farmacia de la calle Camisero, que es propiedad de Pedro del Campo. Fíjense, el método para administrar se dará, se informará. Lo que estamos repitiendo todos los días que tiene que hacer el farmacéutico: informar sobre la forma de administrar. Lo que están haciendo los farmacéuticos todos los días: informar del uso racional del medicamento a los pacientes. Ya lo hacía Pedro del Campo a mediados del siglo XIX, un adelantado de su tiempo. Como tenía mucho prestigio, fue socio de la Sociedad Económica de Amigos del País, fue miembro subdelegado de farmacia, lo nombraron, fue inspector de drogas medicinales. En aquella época, un problema que tenían planteado los farmacéuticos era que las drogas como materia prima para elaborar medicamentos se adulteraban, se falsificaban, y había inspectores para detectar esas falsificaciones. Y fue miembro de la Junta Municipal de Sanidad. Como tal miembro le tocó vivir varias oleadas de cólera que hubo en Granada a mediados del siglo XIX. Y como particularidad destacan las autoridades municipales de Granada, que daban gratis a los pacientes la medicación que necesitaban. Esto es prestar un servicio a costa del interés de uno. Claro, en aquella época los farmacéuticos no compraban los medicamentos a la industria, no había, ni a los almacenes de distribución, los elaboraban ellos. Bien es cierto que algunas veces la materia prima la tenían que comprar, pero otras veces tenían que salir al campo a recolectar las plantas y con esas plantas elaborar los medicamentos. Y a mí se me ocurre pensar que en la epidemia de COVID que hemos tenido hace pocos años, los farmacéuticos hicieron algo parecido. No daban los medicamentos gratis, pero los distribuían a domicilio gratis, para que no le faltara a nadie su medicación. Labor que no se le ha reconocido suficientemente a los farmacéuticos, pero de una importancia extraordinaria. Priven ustedes a un diabético de la insulina y díganme lo que le pasa en 48 horas. Bueno, pues Pedro del Campo ya prestaba estos servicios de este tipo, lo mismo que hemos hecho ahora, un adelantado a su tiempo. Ya lo prestó proporcionando las medicinas de forma gratuita. Debió de ser un hombre estudioso, con muchas ganas de aprender, porque él tenía su farmacia ya abierta al público,
Pero en el año 1850 se crea la Facultad de Farmacia y él decide matricularse. Sí, tengo autorización porque he ido allí, me han aprobado por práctica, pero no, yo quiero tener un título universitario. En aquella época, en Granada capital, había 20 oficinas de farmacia abiertas. El único farmacéutico establecido que se matriculó fue Pedro del Campo. Eso nos indica que era un individuo con ganas de aprender, con ganas de estar al día. Señores, formación continuada, ¿verdad? De la que hablamos, que hay que renovar los conocimientos. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Es un referente Pedro del Campo para el día de hoy o no es un referente? A la par que estudió farmacia, primero se hizo bachiller en farmacia, luego un año más licenciado en farmacia. A la par se hizo bachiller en filosofía y bachiller en ciencias naturales. Es decir, es un hombre estudioso, un hombre ávido por tener conocimiento. Cuando acabó la carrera, había un problema planteado en la facultad, como nos ha anunciado el decano. Para el primer curso académico, 50-51, nombraron al catedrático de Mineralogía y Geología, los Mariano del Amo, y lo mandaron a Granada y explicó la asignatura. Pero claro, al año siguiente ya había que explicar la de primero y la de segundo. No habían mandado profesor cuando Mariano del Amo explicaba la asignatura de primero y la de segundo, que era la botánica, que además era su especialidad. Llegó al otro año y había que explicar la de primero, segundo y tercero. No mandan profesores, pues don Mariano del Amo explicaba la asignatura de primero, de segundo y tercero. Claro, cuando acabó Pedro del Campo, a los 5 años, pues don Mariano del Amo iba tirando de la gente distinguida que iba acabando la carrera. Y Pedro del Campo ocupó interinamente durante 6 años, hasta el año 61, ocupó interinamente varias cátedras. Y luego ya dejó la actividad docente, ¿verdad? Y se dedicó a su oficina de farmacia. Pero ya en aquella época, un año después de haber acabado, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid decide editar un diccionario de farmacia. El único farmacéutico granadino que participó en la redacción de aquel diccionario, y lo editaron en Madrid y recurrieron a él, fue Pedro del Campo. 3 años después de haber acabado la carrera, el Colegio de Madrid decide redactar y publicar una flora farmacéutica española. El único farmacéutico granadino al que recurrieron para que participara en esa flora fue Pedro del Campo, que además envió un trabajo sobre unas plantas que él había investigado y que había descrito. Esa experiencia no tuvo éxito, no terminaron de publicar la flora, pero pocos años después sí que se publicó una flora farmacéutica de España y Portugal. El único farmacéutico granadino que aparece en esa publicación es Pedro del Campo, en el que aparecen 19 especies localizadas y descritas por Pedro del Campo. Es decir, tenía su prestigio Pedro del Campo. Cuando van a redactar la 5ª edición de la Farmacopea Española, en el año 1865, le piden información a Pedro del Campo, que qué monografía hay que incluir. Era un autor de obligada referencia en cualquier publicación farmacéutica relacionada con la botánica y un farmacéutico innovador. Él estaba preparado para cualquier novedad que surgiera, para cualquier nueva tecnología que surgiera. En el primer cuarto del siglo XIX se introdujo en España la homeopatía. Era novedoso. A mediados de siglo, en Granada había 3 farmacias homeopáticas. Una de ellas, la de Pedro del Campo. Y bueno, dentro de toda esta actividad profesional, hay que recordar que en el año 1956, un año después de haber acabado la carrera, un grupo de farmacéuticos granadinos, liderados por don Mariano del Amo, deciden crear el Colegio de Farmacéuticos de Granada, a semejanza de lo que habían hecho en Madrid y en Barcelona, tan semejanza que le copiaron los estatutos. Bueno, pues ese grupo de farmacéuticos estaba Pedro del Campo, y él participó en la redacción de los estatutos. No era difícil, porque había unos en Madrid y Barcelona, pues a copiarlos. Y formó parte de la primera Junta de Gobierno, como tesorero. Ese colegio, que no era obligatorio, la colegiación todavía, en 1850, ¿verdad?
tuvo sus vaivenes y ya a final de siglo fue cuando se estableció la obligatoriedad de que los profesionales estuviesen reunidos en colegios y se creó el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Al final de su vida, 4 años antes de que fallecieran, falleció no de repente, pero una muerte rápida tuvo, inesperada. 4 años antes solicitó abrir una oficina de farmacia en Plaza Nueva. Y curiosamente, en el Archivo Histórico Municipal de Granada me encontré todo el expediente por el cual él solicitaba la apertura. Claro, en aquel expediente tuvo que incluir una memoria con la relación de los medicamentos simples que iba a tener en la farmacia, los medicamentos complejos, los instrumentos que iba a tener, el botánico, los frascos de cristal, una memoria describiendo la farmacia. Y además incluía un croquis del mobiliario y aparecía un dibujo perfectamente hecho del mobiliario, un mobiliario de madera muy bonito, con unos adornos barrocos. Total que cuando yo vi aquello en el expediente le hice una fotografía, porque en el archivo dejan hacer fotografías, en otros archivos no dejan, y le hice una fotografía para incluirla en el libro. Y muy bien, pues ya está, pues me fui del archivo, bajaba yo por el paseo del Padre Mahón, el paseo de Darro se llama, la acera del Darro, y al llegar a Plaza Nueva, yo iba pensando en otra cosa, pasé por una farmacia, y se me ocurrió mirar a la derecha, y veo allí un mueble, y digo, anda, pero si ese es el mueble que le acabo de hacer la fotografía, todavía desde 1876 conserva la farmacia de Plaza Nueva el mismo mueble, el mismo botánico, los mismos almareros con los que la abrió Pedro del Campo. Claro, cuando yo vi aquello, digo, yo voy a entrar. Claro, al entrar había un par de farmacéuticas juntas, se echaron a reír porque claro, me conocían. Yo no puedo conocerlas a todas. Estaba también la alumna de prácticas tuteladas, esas ya eran carcajadas, lo que daba cuando me vio entrar, ¿verdad? Y ya conocí a Juan José Peláez, que es el farmacéutico titular de esa farmacia, y ya estuvimos hablando y he tenido después más contactos con él, etcétera, etcétera. Y reproduzco en el libro una fotografía del croquis de Pedro del Campo al lado de una fotografía actual de la farmacia para comprobar que el mueble es exactamente el mismo. Esa farmacia, desde que la abrió Pedro del Campo, ha tenido 7 farmacéuticos, hasta llegar a Juan José Peláez, Cervantes, y han tenido el buen gusto de conservar el mobiliario, el mostrador, el botánico, los frascos de cristal. Si es la farmacia más antigua de Granada, no lo sé, igual hay otra que es más antigua, pero la que conserva el mobiliario más antiguo, sí que no. Bien, miren, hasta aquí yo he querido destacar la actividad, unos minutos todavía, ¿no? He querido destacar la actividad profesional de Pedro del Campo. Y que está muy bien, un referente, etcétera. Pero es que de Pedro del Campo no se conoce otra actividad muy importante, que es la de investigador, como botánico. Mire, los farmacéuticos, cualquier profesional sanitario, además de la labor asistencial, deben de desarrollar 2 actividades más. Una, la actividad docente, que hoy día los farmacéuticos la tienen cubierta con la práctica tutelada, ¿verdad? Y otra, la labor investigadora. Y Pedro del Campo la ejerció, un adelantado a su tiempo. Pedro del Campo tenía su farmacia abierta en el año 25. En 1837 visitó Granada por primera vez Boissier. Boissier es el botánico suizo que descubrió la flora andaluza. Y vino a Granada, pero claro, para descubrirla necesitaba algún contacto. El contacto que tuvo Boissier y Reuter, su colaborador, en Granada, fue Pedro del Campo.
Pedro del Campo se había criado en Alhama. Él conocía el campo, conocía las actividades agrícolas, conocía Sierra Nevada, conocía perfectamente y ya conocía toda la vegetación que había en Sierra Nevada, en la Sierra de Alhama, Almijara, Tejera, etc. Y encontró Boissier la salvación con Pedro del Campo, porque era el que lo acompañaba en todas las excursiones que hacía para buscar las plantas, para descubrir plantas. Boissier escribió un diario de su actividad aquí en Granada, que la profesora Tejero, ¿correcto? Tuvo la amabilidad de dejármelo. Está escrito en francés, está escrito en castellano, y escribe su diario. Ahí aparece una serie de personajes que él no identifica perfectamente, pero aparece un personaje que se llama Pedro, no le pone apellido, y nadie ha descubierto quién era ese Pedro. Y varios botánicos e investigadores han analizado el diario de Boissier, y nadie ha dicho qué. Nosotros hemos podido atrevernos a decir que el Pedro al que hace referencia a Boissier es Pedro del Campo. Era de Alhama, conocía las plantas, las ponía al sol para desecarlas. En todas las excursiones él iba abriendo camino. Entonces lo cita como tal Pedro, y en este libro lo señalamos como el Pedro del diario de Boissier. No solo tuvieron relación en varios viajes que hizo a Granada Boissier, es que establecieron una relación de amistad. Se llaman amigos en algunos escritos. Boissier llama a mi amigo Pedro del Campo, Pedro del Campo habla mi amigo Boissier, etc. Y hay un detalle en el herbario de la Universidad de Ginebra. Encontramos una carta de la viuda de Pedro del Campo dirigida a Reuter. La carta empieza diciendo: en contestación a su última de fecha tal, es decir, que hasta el último día tuvo contacto con ellos, he de comunicarle que mi marido ha fallecido. Luego le comuniqué la noticia a Boissier, que tanto lo apreciaba. Eso indica que Pedro del Campo estuvo trabajando y manteniendo su correspondencia pues hasta los últimos días. Por eso digo que no es que murió repentinamente, pero que la muerte fue rápida. Tanta relación tuvo que Boissier, de las plantas que descubrió, le dedicó 2 a Pedro del Campo. Y el nombre de la planta se llama Camposi, porque se la dedicó a Pedro del Campo. Que te dediquen una planta no se la dedican a cualquiera. Tienes que ser un colaborador, tienes que ser un investigador, tienes que haber dado motivos para que te dediquen una planta. Bien, pues es un investigador, pero no fue el único con el que tuvo relación. Wilcon, que fue el botánico competidor de don Mariano del Amo, a ver quién publicaba antes la Flora Española, y a Mariano del Amo le han criticado que él copió la flora que él publicó, la había copiado de Wilcon. No es cierto, porque Wilcon, el primer tomo de la flora lo publicó Wilcon antes que Mariano del Amo, pero los 3 tomos siguientes los publicó Mariano del Amo antes que Wilcon, por lo tanto no podía haberlo copiado. En todo caso, Wilcon le copiaría a él, ¿verdad? Bueno, pues era el competidor. También hace referencia a las descripciones de Pedro del Campo en su obra, e incluye una serie de láminas de plantas preciosas, artísticas, y una de ellas es una de las plantas que lleva el nombre de Camposi, que es la que aparece en la portada del libro. Por consiguiente, si incluyo láminas de tus plantas en mi libro, es porque te considero un investigador. De Mariano del Amo, ¿para qué decir? Cuando don Mariano del Amo llegó a Granada en 1850, él era ya un botánico consagrado. Pero había investigado en Madrid, Granada no había investigado nada, no sabía ni dónde estaba la Alhambra. Y se encontró con un estudiante que ya era investigador, que ya era conocedor de toda la flora
que era Pedro del Campo. Allí encontró la salvación y le recolectaba plantas y se las llevaba. Por eso algunos botánicos critican a don Mariano de Lamo. Dicen que era un botánico de laboratorio. Claro, tenía los estudiantes que le llevaban las plantas, pues él no tenía nada más que investigarlas en el laboratorio. Y hay una frase en latín que define, una frase de don Mariano de Lamo, que define muy bien a Pedro del Campo. Lo define como indefesus botanices peregrinatos et cultos. Es decir, un caminante incansable. Por lo visto, para ser un buen botánico hay que ser un caminante bueno, ¿verdad? Un caminante incansable y docto en botánica. Eso es un reconocimiento de Mariano del Amo hacia Pedro del Campo. Bien, y otra circunstancia, que ya para terminar, que yo he detectado en Pedro del Campo como investigador, como fue un adelantado a su tiempo. Ustedes saben que a principios del siglo XX, la primera década de 1900, don Miguel de Unamuno dio una frase lapidaria, ha pasado a la historia, pero totalmente desafortunada, que inventen ellos, dando a entender que investiguen otros, que nosotros no tenemos que investigar, porque él interpretaba que la corriente eléctrica iluminaba lo mismo en España que en el país donde la habían inventado. Por tanto, que inventen ellos. Eso le costó a Unamuno, a don Miguel de Unamuno, unas críticas, una pelea con Ortega y Gasset, ¿verdad? La frase totalmente desafortunada. No, mire usted, sí, ilumina lo mismo, pero hay unos derechos de autor, y hay una patente, ¿verdad? Y hay que traerla, y hay que generarla. Y eso no lo tuvo en cuenta Unamuno. Pues bien, esa frase, desgraciadamente, un siglo después, en el año 2008, en el acto de toma de posesión del ministro de Ciencia e Innovación, volvió a aparecer. Y tuvo que decir el ministro, oiga, que no mantengamos la frase de que inventen ellos. Es decir, que sigue viva la idea, que el tema de la investigación no lo hemos resuelto aquí, que un siglo después seguimos planteándonos si tienen que inventar ellos, tenemos que inventar nosotros. Aquí hace falta una revolución cultural y científica que no la hemos tenido nunca. Pues bien, de esa situación, en el siglo XVIII nos encontramos con Pedro del Campo, que no se dedica a investigar, es que a los investigadores extranjeros los trae aquí. Ahora lo que hacemos, o lo que intentamos hacer, es salir nosotros fuera. Es la frase de Unamuno, europeizar España. Y salimos fuera. Pedro del Campo hizo lo contrario, españolizó Europa. Y los botánicos, los investigadores extranjeros, europeos, tuvieron que venir a España. Y Pedro del Campo les orientaba. Claro, Pedro del Campo hizo trampilla, tenía ventaja. Y es que aquí estaba Sierra Nevada. Y aquí había especies autóctonas que no la había nada más que aquí. Aquello era también un atractivo. Pero Pedro del Campo lo que hizo fue españolizar Europa. Y prueba de ello es que hemos localizado en 15 herbarios europeos plantas recolectadas por Pedro del Campo y proporcionadas a esos herbarios. Incluso hemos encontrado plantas de Pedro del Campo en el herbario de la Universidad de Harvard. Claro, yo no he profundizado en el tema de los herbarios, porque no era mi objetivo era Pedro del Campo. Lo digo porque ahí hay un tema atractivo, ver las plantas de autores españoles en herbarios europeos, para un trabajo fin de grado, para alguna cosa de este tipo, ¿verdad? Es decir, que él lo que hizo fue españolizar Europa. Por eso decía que yo lo considero como un adelantado de su tiempo. Fue un acierto que Antonio Arena me estimulara para que investigara este personaje, y yo lo que he pretendido con el libro
es que Pedro del Campo no permanezca en la historia como el primer licenciado en farmacia, sino como un distinguido farmacéutico, como un excelente investigador, innovador. Esto es memoria histórica, eso hay mucha gente que no le gusta recuperar la memoria y que pase a la historia como el primer botánico granadino de la época contemporánea. Yo esto es cuanto yo quería decirles. Me parece que esa fórmula magistral de efectos inesperados no ha tenido ningún efecto indeseable ni secundario, y lo único, bueno, aparte de agradecerles su presencia y agradecerle al presidente que nos haya brindado este local para presentar el libro, era el más idóneo de Granada para presentar este libro. Se lo agradezco a ustedes, desearles que disfruten mucho, si es que tienen el atrevimiento de comprar el libro y de leerlo. Muchas gracias. Pues me reitero en el agradecimiento por el trabajo, por la investigación, por presentarnos a este personaje que yo personalmente la verdad no conocía. Y encantado, encantado de haber recibido aquí en esta casa este acto de presentación de este libro, de tenerte aquí, de haberte escuchado. Vamos a abrir un turno de preguntas, por si alguien le quiere plantear alguna pregunta al autor o a la cual. Pero antes me gustaría, ya que él no lo ha dicho, no sé si lo ha dicho, pero creo que no, por lo poco que lo conozco. El libro está en la librería Babel, para que toméis nota, que es muy interesante. Y luego una curiosidad, y es que lo estaba comentando antes de la entrada, que Pedro del Campo de Alhama fue el primer farmacólogo, el primer licenciado de la Facultad de Farmacia, y la primera mujer que tuvo estudios universitarios en Alhama, Carolina Jiménez, también fue farmacéutica, que trabaja en la farmacia de ¿cómo se llama? De Quinta Alegre, ejerciendo todavía, y bueno, me parece una curiosidad. Por tanto, se abre un turno de preguntas. Si alguien quiere plantear alguna pregunta al autor, lo tiene. ¿Cuál es tu próximo proyecto, José? ¿En qué estás involucrado? Cuando ya has terminado con Pedro del Campo, ¿qué tienes ahora la cabeza? Sí, pues tengo varios temas. Muy variopintos y muy variados, pero extraordinariamente atractivos. Uno, estoy localizando, tengo ya prácticamente localizadas las imágenes que hay de Santa Juan Bailón en la iglesia de Granada. Y claro, tú dirás, ¿y aquí qué te importa Santa Juan Bailón? Es que resulta que hay el patrón de Pinopuente. ¿Sí? Entonces he localizado pues 7 imágenes ya en la iglesia. No voy a describirlas, las 7 imágenes, ¿verdad? Pero es muy interesante porque los domingos me dedico a visitar iglesias, que generalmente van a estar abiertas. Y entonces, algunos domingos me tiro 3 y 4 horas andando, recorriendo iglesias. Y eso me viene muy bien para la salud, ¿verdad? Y acabo uno reventado de visitar iglesias. Ese es un tema. Luego ocurre algunas anécdotas. Ocurre anécdotas curiosas, interesantes, cuando viajo, cuando visito un convento de clausura y me atienden las monjas, ¿verdad? Y muy amablemente me atienden, y tenemos nuestra anécdota entre la monja y yo, con una reja por medio, ¿verdad? Pero tenemos nuestra anécdota. Bien, y para no entretenerme más, el otro tema que estoy investigando, y ese llevo ya tiempo, lleva por título Figuras estelares de Pinopuente. Pinopuente es un pueblo conocido por mucha gente por muchos motivos, no precisamente favorables, pero relacionados con la botánica, como dice el presidente muy acertadamente, ¿verdad?
Pero Pino Puente también ha dado personajes muy interesantes y que hay que sacarlo a la luz pública. A la luz pública. Por ejemplo, en Pino Puente ejerció de cura Juan de Arjona, beneficiado de Pino Puente, que fue el traductor de la Tebaida, una obra griega de la que Fernández Pelayo decía que si hubiera sido extranjero lo tendrían en los altares de la traducción que hizo. Bueno, pues eso prácticamente es desconocido, ¿no? Juan de Arjona. Y lo hizo en Pino Puente, porque la obra la dejó sin terminar, porque falleció, y falleció en Pino Puente. Por lo tanto, estaba traduciendo allí. Y otros personajes que no voy a desvelar ahora, pintores, escritores, catedráticos de agricultura, catedráticos de anatomía, compañeros del premio Nobel de Santiago Ramón y Cajal, en fin, personajes muy curiosos. Y en esas dos líneas estoy ahora. Si me dejan determinados menesteres y determinados encargos que me hacen el dictamen. Yo cosa tenía nada más que te quería decir, no quiero preguntar nada, pero que agradezco, primero que lo que tú has dicho yo lo confirmo, que la veracidad, lo minucioso de tu trabajo, que nos aporta toda la información y a nosotros como botánicos y botánicas pues nos viene buenamente bien. Pero solamente te quería decir ahora que yo he leído el libro, pero que me ha encantado tu presentación, que me he pasado muy bien y que me ha encantado. Enhorabuena. Muchas gracias. Nos damos por clausurado este acto de presentación del libro Pedro del Campo, un arameño, primer licenciado en farmacia por la Universidad de Granada. Enhorabuena de nuevo, José Antonio. Fue un placer leerlo y estar presentado contigo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.